Mi vocación en la filosofía fue tardía porque yo en realidad empecé a estudiar medicina y mi vocación filosófica llegó a partir de mis dudas sobre la religión. En realidad fueron mis dudas sobre la religión, mis dudas, mi escepticismo de la religión católica que había yo recibido cuando era yo niño. Mi escepticismo por la religión en general, preguntas que se hacían, por ejemplo, el budismo. Yo era muy joven entonces. Aunque era muy joven, tenía mucha inquietud por estas preguntas religiosas, que es donde empezó realmente mis preguntas, que también se abocaron después a las preguntas filosóficas. La filosofía fue para mí una manera de empezar a responder las inquietudes que tenía sobre las preguntas religiosas. Y bueno, y en la filosofía yo empecé a hacerme estas preguntas ligadas a mi preocupación religiosa. Empecé a hacerme estas preguntas y empecé a hacérmelas como me parece que es el inicio de toda reflexión filosófica. Empecé a hacerme las preguntas fundamentales sobre qué soy yo, qué es el mundo. Me refiero a las preguntas fundamentales que se hacen, que están en el fondo del corazón humano, del pensar humano, y que son en el fondo las mismas preguntas que se hizo la humanidad desde que empezó a hacer preguntas que estaban ligadas con la religión. Y eso es el inicio de mi pensar filosófico. Es el inicio de mi pensar filosófico biográfico, digamos, autobiográfico, pero el inicio de mi pensar filosófico ya escolar, escuela, fue las enseñanzas de Gauss, de José Gauss. José Gauss, que como tú sabes, es un pensador refugiado español, exiliado de España, pero que él se consideraba tan mexicano como soy yo, como es usted y como somos todos. Se consideraba tan mexicano, y era efectivamente tan mexicano, la demostración, su obra es muy mexicana, a pesar de ser escrita en su origen por una persona que venía de España. José Gauss era un gran maestro, fue mi único maestro en filosofía, mi único maestro. Yo no digo que fue mi único maestro en filosofía, fue mi único maestro en mi vida, José Gauss. José Gauss, al cual yo le debo mucho, fue un gran maestro, me enseñó muchas cosas, pero no era una persona a la cual yo podía seguir en su propia filosofía, porque su propia filosofía era muy escéptica, era terriblemente escéptica. Como hombre muy racional, era también un hombre que tenía un pensamiento muy crítico sobre todo y sobre la historia de la filosofía muy en particular. Y José Gauss me enseñó, creo yo, cuando yo era todavía adolescente, me enseñó mucho a pensar críticamente. Y con la influencia que yo tenía de un pensamiento
tendiente a plantear preguntas religiosas, con la inclinación que yo tenía a esto, José Gauss me enseñó en sus clases, en su diálogo con él, porque era un hombre que podía dialogar mucho. En su diálogo con él me enseñó mucho a pensar críticamente en los problemas y no solo en seguir una emoción religiosa que yo tenía. Y este pensamiento crítico que yo recibí en gran medida de las enseñanzas de Gauss, en gran medida, porque no fue todo eso, claro está, en gran medida me llevó al principio en una actitud crítica que me llevó al escepticismo. Era un escepticismo racional crítico. Bueno, el primer libro que yo escribí, que tú anotas, son Los grandes momentos del indigenismo en México. Es el primer libro que yo escribí, no es el primero que yo había tratado de redactar. Antes tratar de redactar algunos otros. Pero ese primer libro, los grandes problemas del indigenismo en México, evidentemente tiene dos raíces, yo diría. Yo diría que ese libro obedece a dos raíces. Una raíz que es muy personal, una raíz personal que está ligado a mi biografía. Toda persona que piensa tiene al mismo tiempo experiencias de su vida personales, que son las que pueden influir mucho en su obra. Todo eso sucede en todo pensador. Todo pensador no es ajeno a las experiencias de su biografía personal. Y en mi caso no es ajeno a las experiencias de mi biografía personal. Yo recuerdo, le cuento una anécdota que no pasa de ser una anécdota personal. Cuando yo era niño, mi familia, mi madre, yo era huérfano de padre, pero mi madre es de San Luis Potosí. Y mi madre, mestiza de San Luis Potosí, era de una familia de hacendados en San Luis Potosí. Y en esa familia de hacendados, yo cuando era niño, fui con ella y ella me presentó una serie de indígenas de San Luis Potosí, campesinos, obviamente todos, indígenas que me saludaban con una gran devoción, porque yo era el patroncito, era yo el niño de la patrona, y uno de estos indígenas se acercó a mí con gran reverencia, me tomó la mano y me la besó. Esto fue para mí una impresión verdaderamente terrible, que un viejo calentado por el sol, que está haciendo las faenas del campo más duras, viniera a mí, un pobre chamaco que no tenía nada que ver con él, viniera a mí y con un rasgo de respeto me besara la mano. Para mí fue una cosa a la vez terrible, insultante en el interior de mí mismo y de un respeto último, grandísimo para este individuo, para este viejo. Y este fue un rasgo que se me quedó grabado en toda mi vida. Y los grandes momentos del indigenismo en México, yo creo que obedecen a ese rasgo que yo tuve en ese momento. ¿Cómo era posible que un pobre hijo de criollos, un hijo de criollos que no sabía nada del campo, que no sabía nada de México, que no sabía nada de los indios, cómo es posible que un niñito así fuera capaz de dejarse besar la mano por un indígena viejo? No es posible. Y eso fue esta indignación y a la vez esta tristeza enorme es la que esta anécdota está al fondo del libro sobre el indigenismo. El libro sobre el indigenismo obedece a una respuesta personal a lo que fue esta anécdota. Claro que después de eso yo me puse a reflexionar, a pensar ya de una manera histórica y un tanto filosófica, más histórica que filosófica.
me puse a reflexionar sobre la condición de los indígenas, sobre el hecho de ser indígena y sobre la cultura indígena. Y entonces pasé a mi segundo libro, que está ligado con este. Mi segundo libro también es el origen, también se origina en el mismo tipo de esta anécdota biográfica que le acabo de contar. El segundo libro es sobre la guerra de independencia. La guerra de independencia, ¿qué quiere decir? La guerra de independencia yo la viví como la posibilidad de escribir sobre la liberación del pueblo mexicano. La liberación del pueblo mexicano, ¿basado en qué? Basado justamente en la presencia del pueblo que en su mayoría eran los indígenas, obviamente. El momento de la independencia, con Hidalgo y Morelos, la gran mayoría, el porcentaje más grande, ya no era criollo, el porcentaje más grande de la población era mestizo e indígena. Y bueno, la Revolución de Independencia obedece a este mismo afán que estuvo generado en esa vieja anécdota que les estoy platicando, que son unos años después. Bueno, claro que sí. Es la época justamente, la época que después de las enseñanzas que yo resumí en la figura de José Gauss. Después de esas enseñanzas tuvimos un grupo, el llamado Grupo Hiperión. Este nombre de Hiperión es completamente absurdo, no sé a quién se le ocurrió, creo que a Uranga se le ocurrió, no me acuerdo, porque Hiperión es un mito que une la tierra con el cielo. Hiperión es el hijo de la tierra y del cielo. Entonces creo que fue Uranga quien se le ocurrió, porque Uranga era la persona que más pensaba entre nosotros en ese grupo. Y creo que se le ocurrió a él, no lo sé. Pero es un nombre verdaderamente fantasioso. Bueno, pero ese nombre lo único que quería decir es que entendíamos, los miembros de ese grupo, entendíamos la posibilidad de unir nuestra reflexión filosófica, estrictamente filosófica, crítica, etc., unirla con la relación con lo que es México, con la relación con México. Y eso era lo que daba lugar a un pensamiento filosófico que quería ser muy mexicano. Y bueno, los grandes momentos del indigenismo fueron para mí una manera de expresar, bueno, de contestar a esta preocupación por la filosofía en México, contestar esta preocupación a través de mi preocupación por el indigenismo. El indigenismo era simplemente una faceta, una manera de contestar a esta preocupación de la filosofía del mexicano, porque obviamente que la filosofía del mexicano tenía mucho que ver con el problema indígena, y por eso yo llegué al problema indígena para contestar dentro del marco de la filosofía de lo mexicano, a contestar esta pregunta. Es lo que traté de hacer. Es la época en que yo leía mucho a Sartre y también leía a las influencias de Sartre, a Kierkegaard, por ejemplo. Kierkegaard fue para mí una lectura importante también, y bueno, pero Sartre más. Y Sartre fue una lectura muy importante porque fue una lectura en que me abrió un poco la reflexión filosófica a la corriente existencialista, con el rasgo, con el sesgo de la historicidad y ligado al indigenismo. Todo eso estaba ligado en esa época para mí, en mi memoria, en mi mente estaba ligado. Creo que ahí también la influencia de Sartre fue más importante para mí en ese momento que la influencia. Bueno, no más, porque es también, no más, porque el Sartre también era la influencia fenomenológica, claro.
era la influencia de Husserl, bueno, de la fenomenología en general. Yo creo que por ahí viene, hay una confluencia en la mente de una persona, hay siempre confluencias que no son muy claras, pero que vienen ahí en la mente de uno, que son este tipo de influencias que usted está diciendo, ¿no? Claro, sí. Yo en aquel entonces era muy receptivo a las influencias filosóficas que trataba de agarrarlas y de pensarlas a dónde llegar, a donde pudieran. Y entonces tenía yo la influencia primordialmente, tenía la influencia de la filosofía analítica, de la fenomenología, y conjuntamente de la fenomenología con la filosofía analítica. Estaba yo en esa disposición filosófica del pensamiento que no sabe bien qué escuela seguir. Estaba en la filosofía analítica y también estaba en la fenomenología. Las dos me interesaban. ¿Qué importa? Realmente no importa. La escuela que uno siga es lo que menos importa. Lo que más importa sería lo que tú y yo, cualquiera de nosotros, piensa a propósito o con ocasión de tal o cual filosofía, con ocasión de la filosofía analítica, con ocasión de la fenomenología, con ocasión de Heidegger ahorita, con ocasión de ¿qué pienso yo? ¿Qué piensas tú? Eso es lo importante y eso es lo que yo he tratado de hacer en mi vida, pensar por mi cuenta. ¿Y qué importa? ¿Cuál es la escuela que uno siga? Bueno, tiene uno que seguir una escuela porque es la escuela que le enseña a uno a pensar. Pero una vez que te ha enseñado a pensar, pues hay que pensar por cuenta propia, ¿no? Yo creo, no sé. Después de lo que yo había escrito sobre pensamiento histórico en México, después de haber escrito estos dos libros de que antes hablé, tenía yo un paréntesis escéptico muy grande. Reflexionando, claro, siempre tuve la influencia más emotiva que racional de mis viejas tendencias hacia la religión, que esos son tendencias más emotivas que racionales, obviamente. Y pese a esa, quizás a favor de, no sé si pese, porque ya le platiqué, bueno, lo mencioné, que cuando yo era adolescente estuve muy interesado emotivamente por la filosofía del budismo, por ejemplo, y del hinduismo, filosofías orientales que tenían que ver mucho con la religión. Y frente a al lado de estas influencias personales, yo estaba en una crisis muy grande filosófica, de las preguntas filosóficas, de las preguntas éticas, de las preguntas de los fundamentos de la ética, de los fundamentos de la teoría del conocimiento. Escepticismo que de algún modo me habían alimentado las lecciones de Gauss. Gauss era un gran escéptico. Y yo, siguiendo de algún modo la línea de este escepticismo que me había heredado de algún modo Gauss, siguiendo esta línea del escepticismo, caí durante varios años en un momento de gran duda y escepticismo general. Y como consecuencia de esta duda y escepticismo general, empecé a hacerme a mí ciertas preguntas. Y las preguntas no podían ser más que filosóficas. Las preguntas eran: ¿qué puedo pensar? ¿Por qué puedo justificar mi pensamiento?
Estoy pensando en algo, ¿en qué significa esto pensar? ¿Qué puedo pensar? ¿Cuáles son los límites de estas preguntas sobre mi propio pensamiento? Y entonces empecé a reflexionar sobre estas preguntas y empecé a preguntarme a mí mismo sobre el significado de estas preguntas. Y de ahí empezó a nacer el proyecto de escribir algo que tratara de contestarme yo a mis propias preguntas racionales. Y de esto nace Creer, Saber, Conocer, que es el libro, es un libro de mi madurez, es un libro de madurez, no es un libro ya de juventud. Yo diría que en mi autobiografía, si es que puedo hablar de eso, en mi autobiografía hay dos grandes etapas. Hay una etapa que empieza con la filosofía del mexicano y que termina también con la filosofía del mexicano y que se aboca a un paréntesis escéptico que empieza a hacerse preguntas a sí mismo, independientemente ya de la filosofía del mexicano, que luego la voy a recuperar, porque afortunadamente, en la biografía del pensamiento todo se recupera. En esto soy hegeliano, todo se recupera. Y entonces ahí estas preguntas nacieron de mi escepticismo y no de la filosofía del mexicano. Y de este escepticismo mío nacieron las grandes preguntas que yo me hacía sobre el conocimiento. ¿Qué puedo conocer? Y de ahí viene mi libro Creer, Saber, Conocer, que el título mismo indica estas preguntas: creer, saber, conocer. ¿Qué es creer? ¿Qué es saber? ¿Qué es conocer? Y estas preguntas me dan a mí una línea central que termina con esta serie de preguntas que me estoy haciendo yo, que son preguntas de teoría del conocimiento. Termina con otra pregunta. Si tú recuerdas, el libro termina con una pregunta que ya es de qué puedo saber sobre lo que es bueno y malo. Termina con una pregunta ética. Y me parece que ahí perdóname, no es que yo me dé a mí mismo más coherencia de la que tuve. En el pensamiento nunca se tiene demasiada coherencia. Pero sí creo que ahí hay una línea de pensamiento. Hay una línea de pensamiento que empieza con el escepticismo de mis preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo conocer? Y termina, después de haber reflexionado varios años, porque me tardé varios años, después de haberse termina con otra pregunta: ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los valores que importan en esta vida? ¿Qué puedo hacer respecto de la buena vida? Y es una pregunta ética. Y esa pregunta ética se trata de responder con el último de mis libros, bueno, el penúltimo, espero que sea el penúltimo, el último de mis libros, que es El poder y el valor. El poder y el valor, que es una continuación, para mí es una continuación del otro. El primero es el creer, saber, conocer, son las grandes preguntas sobre el conocimiento, con las que yo me pude hacer. Las perplejidades que tengo sobre el conocimiento. ¿Qué existe? ¿Qué es esto del conocimiento? ¿Qué es esto de conocer? Y termina con otra pregunta: ¿qué es esto del bien, del hacer bien? También es una pregunta del conocimiento, pero es una pregunta del conocimiento que conduce a una ética de la creencia y del saber, creo yo. Bueno, la idea del ente formó parte, cuando yo lo escribí, de este paréntesis de que yo le hablaba, este paréntesis crítico que yo tuve, escéptico. Y bueno, Descartes fue un momento académico. Es un libro académico, no es un libro que obedezca a una preocupación personal, autobiográfica, íntima, pero sí obedece desde el punto de vista biográfico, sí obedece a esta época de escepticismo, de crisis que tuvo Descartes. Es evidente que era un posible interlocutor, ¿verdad?, de esta época que tenía.
términos muy generales, mi propuesta filosófica en el poder y el valor es un esquema. Yo trataría de reducirla a un esquema. Un esquema en tres partes, bueno, yo tuve una cierta afición por Hegel y las tríadas me gustan mucho de Hegel, tesis, antítesis, síntesis, bueno, me gusta, es una cosa nada más superficial, ¿no? Bueno, me parece bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, creo que El poder y el valor, este libro, es de los fundamentos de la ética y es fundamentalmente una teoría del valor, y es una teoría del valor ligado justamente a esta tríada de que estoy hablando antes. Es una teoría del valor que está ligado a que en la historia, en la sociedad, en primer lugar, hay una idea primero de la sociedad que es más o menos individualista, que está regida por los valores liberales de la modernidad, y que dan mayor validez al individuo y a las relaciones de cooperación de los individuos entre sí en una sociedad que pudiera yo llamar individualista. Los marxistas llamarían burguesa. Yo no estoy influido demasiado por el marxismo. Estoy influido por el marxismo, pero no tanto. Pero sea burguesa o no sea burguesa, sea una sociedad de clases o no sea una sociedad de clases, es un valor del liberalismo que es muy individualista y competitivo de todos los hombres entre sí. Esa sería la primera visión de mi obra ética, la primera visión. La segunda visión sería que frente a esta sociedad no cooperativa, individualista, hay la posibilidad de establecer los valores de una libertad. Ese es el segundo gran momento de mi propuesta ética. El valor de la libertad en la cooperación. Y el tercero y último valor, que sería la síntesis de los anteriores, es el valor de la comunidad. El valor de la comunidad lo veo yo como una unión de estos dos valores anteriores. Y el valor de la comunidad es lo que a mí me parece que es a la vez el valor que ha sido reivindicado por las viejas sociedades indígenas antiguas, y en esto yo me uno a mi primera obra de los grandes momentos del indigenismo, y me uno desde luego a la propuesta actual de las sociedades indígenas en el zapatismo. Y esta propuesta última de la comunidad es la propuesta de la comunidad, es la propuesta originaria de las sociedades antiguas antes de la conquista, de las comunidades pequeñas, no de los grandes imperios azteca y maya, no de los grandes imperios, de las comunidades pequeñas que subsisten todavía en nuestro país. Es la propuesta de las comunidades pequeñas, que son un reto a la propuesta liberal, me parece a mí. Y este es el esquema de mi libro sobre poder y el valor, creo yo. La crítica que yo puedo hacer a la democracia liberal es que debe de cambiarse la democracia liberal, no la democracia general, la democracia liberal, de tipo liberal, individualista, debe ser superada por una democracia que yo llamo democracia comunitaria
o democracia republicana. Algunos emplean la palabra republicana, me gusta. La palabra republicana que viene desde el Renacimiento, ¿no? Entonces la palabra republicana o la palabra comunitaria, que yo prefiero. La palabra comunitaria sería una oposición a la democracia liberal, individualista. Y la democracia comunitaria no está más que desarrollada en las pequeñas comunidades, con las dificultades enormes que tienen. Por eso yo pongo la imagen de la democracia zapatista como un porvenir que no es utópico, a mi modo de ver, sino que es un porvenir posible para nuestra nación, que no es la democracia representativa, que está basada en la elección personal individual de los individuos que componen esta nación sin cooperación entre ellos. Esa democracia representativa, liberal, es la democracia que se desarrolla, que existe en casi todos los países occidentales. A esa democracia liberal que existe en casi todos los países orientales, hay alguno que otro podría ser excepción, es totalmente distinta, es opuesta al totalitarismo de Estado de los soviéticos que se trató de hacer en la Unión Soviética. Por supuesto, es una cosa completamente distinta, es una democracia del pueblo, pero es una democracia del pueblo que no está basada en los individuos en lo particular, que está basada en la cooperación entre los individuos. Por eso yo la llamo como una posibilidad, una democracia participativa. Es una democracia participativa en la cual todos los individuos están unidos en un pueblo comunitario y que tienen intereses superiores al individualismo liberal. Es una democracia que estaría basada en un bien común, como dirían los antiguos, como decían los antiguos. La idea del bien común viene desde Aristóteles, Santo Tomás y todos los grandes filósofos metafísicos. Es la idea del bien común, es la base de la ética. La ética se basa en el bien común, no en el bien individual de la concepción liberal. Y ese bien común se realiza realmente en ciertas sociedades nuestras. Por eso yo pongo como ejemplo la sociedad zapatista, y podría poner la sociedad purépecha en Michoacán, y podría poner otras comunidades que son llamadas comunidades primitivas. Son primitivas, muy bien, son primitivas en el sentido de originarias, pero son comunidades que dan realidad a este ideal, no es una cosa todavía real, que puede ser un porvenir para nuestra nación. La democracia liberal que propondría Rorty es una democracia más cercana a la de Rawls, y más cercana a la de Habermas también. Habermas y Rawls en ese sentido estarían más cerca de la idea de democracia, pero tú sabes perfectamente que la democracia en Habermas es una democracia deliberativa, que está basada en la deliberación de los argumentos. Es una democracia muy racional. Y la democracia en Rawls no es tanto racional. Es una democracia que está basada en una idea de libertad, en una idea básica de libertad, que no está más ligada a la idea deliberativa, como es el caso de Habermas, me parece a mí. Entonces creo que la idea de la democracia que responde a la idea de justicia que tiene Rawls, y eventualmente también parecida a la idea de justicia que tendría Habermas, y la idea de justicia que tendría también Apple, ¿no? Esos tres pensadores de que estoy hablando ahorita, me parece que son pensadores que tienen una idea de la democracia liberal, los tres tienen una democracia liberal, como ustedes están muy bien.
Los tres tienen, me parece, una democracia liberal que no dan el salto a la democracia comunitaria de que yo estoy hablando. Y ese salto a la democracia comunitaria no se puede dar en las nociones de la democracia occidental, ni en Estados Unidos, ni en Europa, en ninguna de las... Ese salto a una democracia comunitaria solo se puede dar en los países del tercer mundo. Y eso es lo contrario a la idea de la democracia liberal, me parece. Es la alternativa, no lo contrario. La alternativa a la democracia liberal sería esta democracia comunitaria de que yo estoy hablando. Y que, por cierto, es lo que estoy escribiendo ahorita. Estoy hablando de lo que estoy ahorita pensando y escribiendo. Estoy ahorita pensando y escribiendo sobre una posibilidad de un libro sobre la justicia, que sería la propuesta que estoy expresando ahorita en un resumen absolutamente estúpido y esquemático, ¿no? La propuesta que estoy diciendo es la posibilidad de superar la antinomia que hay entre la propuesta de democracia liberal y la propuesta de democracia comunitaria de que estoy hablando. La antinomia que esto plantea, liberalismo y comunitarismo, la antinomia que esto plantea, me parece que es el tema fundamental de la idea de la justicia moderna en nuestra actualidad, me parece a mí. Y de eso hablo yo en mi propuesta, mi esquema del libro que estoy haciendo ahorita. Esta propuesta es una propuesta que se liga con la última pregunta que tú me estabas haciendo, la pregunta sobre la modernidad. Yo creo que la pregunta sobre la modernidad solo se puede contestar mediante lo siguiente. La modernidad es una especie de radical cambio en nuestra manera de ver el mundo. La modernidad puede entenderse como un cambio radical en nuestra manera de ver el mundo, que tiene sus orígenes lejanos en el Renacimiento y que termina ahora con estos autores que estamos hablando, con esta manera de pensar el mundo, que pudiera ser un ejemplo, Rorty, por ejemplo, esta manera de pensar el mundo. Y esta modernidad de que estamos hablando, me parece que puede ser que puede ser una característica del mundo moderno. Esta manera de pensar el mundo nos está retando a una manera posmoderna. ¿Pero qué entendemos por posmoderno? Yo no entiendo bueno, yo en lo personal no me interesa la idea de posmodernidad de que hablan muchas otras personas, que son simplemente una manera escéptica de ver las cosas y fincada en una tradición abandonada. Bueno, de esto no voy a hablar. Pero me parece que la posibilidad de superar la modernidad es mediante una nueva idea de la comunidad, de la que hablé antes. Una nueva idea de la comunidad, que sería también una nueva idea que uniera las ideas fundamentales que fundó la modernidad con el liberalismo y las ideas fundamentales que fundó, que trata de rebasar la modernidad con el comunitarismo, que son las ideas de la comunidad. Me parece que bueno, creo yo que uno de los problemas fundamentales que nos plantea nuestra época moderna, nuestra época actual, uno de los problemas fundamentales es esta perplejidad ante cómo superar lo que es la época moderna con su ideal de libertad, su ideal el ideal liberal de libertad, y esta idea de
del ideal de libertad de la modernidad, cómo superarlo con su antítesis, que pudiera ser la idea de comunidad, que también es de comunidad, que también es una idea actual, muy moderna, que se está dando en todos los pensadores llamados posmodernos, Ricoeur, Taylor, etc., ¿no? Los pensadores llamados posmodernos están haciéndose por el problema de qué es la comunidad, y este problema de qué es la comunidad lo están oponiendo a la idea liberal de qué es la libertad. La idea de la libertad, Rawls, Habermas y compañía, frente a la idea de comunidad, Taylor, Sandel, etc., la idea de libertad y la idea de comunidad son una antítesis que es nuestra época. Nuestra época está basada en esto. Y la contestación a esta pregunta, a esta antinomia posible entre liberalismo y modernidad, entre liberalismo y comunitarismo, la respuesta fundamental a esta posible antinomia es lo que yo llamo una democracia participativa. Esto sea lo que sea, y una idea de la justicia que trata de superar a esta antinomia posible. Es una propuesta, nada más. Y como toda propuesta filosófica, es una interrogación permanente. Bueno, tú acabas de decir lo que es una actitud ante el mundo, es una actitud ante la posibilidad de saber algo, de hacerse preguntas, una actitud inquisitiva hacia el mundo, hacerse preguntas, preguntarse qué es esto que estamos viviendo, qué es todo esto, para qué todo esto. Esas son las preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Para qué? ¿Por qué fin? ¿A dónde vamos? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es la realidad? Esas preguntas son las que definen una actitud ante la realidad, una actitud ante el mundo, la actitud ante el mundo de preguntarse a sí mismo sin pretender tener respuestas definitivas. Las respuestas definitivas, creo yo, solo las da el arte y la religión. El arte y la religión sí intentan balbucear respuestas definitivas. Pero la filosofía no. La filosofía balbucea siempre respuestas. Siempre es una función, una operación de estarse preguntando. No creo que se pueda dar otra respuesta.